Buenas tardes. Gracias nuevamente por estar aquí participando de estas pláticas cuaresmales. Vamos a dar inicio. Quien pueda ponerse de rodillas lo puede hacer y quien no, nada más permanezca de pie. Hace 8 días dibujaste un corazón. Nadie sabe lo que tú dibujaste realmente, solamente tú y el Señor. Probablemente era un corazón con algunos resentimientos, envidias, egoísmos, vicios, algún corazón que se siente lastimado, traicionado, herido, esclavizado, o tal vez por miedo a ser dañada, a ser dañado, le has puesto un candado, una llave, de modo que nadie pueda entrar y que tampoco tus emociones puedan salir. Tal vez es un corazón que se da cuenta que está en una relación que no le agrada a Dios, una relación enfermiza en la cual no puede salir de ella, o un corazón que por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias, está dañado, enfermo, herido, lastimado. Este es el corazón que tú conscientemente estás tratando de entregarle al Señor para que Él lo transforme. También preparaste un corazón con el cual tú estás dispuesto a ir cambiando. Puede ser un corazón que necesites mejorar una relación sentimental, un corazón que necesite practicar muchos valores, virtudes, volver a recordar todo con lo que el Señor
puso en tu corazón. Puede ser que te hayas dado cuenta que necesitas quererte más, valorarte más, apreciarte más, darle una buena salud a tu cuerpo, a tu vida espiritual, a tu vida emocional. Puede ser que hayas reconocido también que es importante valorar más a tu familia, a tus seres queridos, cuidarlos, darles más tiempo, protegerlos. Tú sabes qué es lo que necesita tu corazón, necesita tu vida para poder salir adelante. ¿Qué necesitas practicar? ¿Qué cualidades, qué virtudes te hace falta resaltar? Y sabes que para ello la persona de Jesús es quien te va a ayudar a superar cualquier situación en la que te encuentres. También es importante recordar que tenemos que darle una oportunidad a la naturaleza, a esa naturaleza que el Señor puso para nuestro servicio, la cual la hemos dañado, hemos sido malagradecidas con ella. Necesitamos recuperar nuestro mundo, nuestro planeta. Y para eso pues necesitamos tener a Jesús como centro de nuestra vida. Solo Jesús es el único que puede curar todas las situaciones de nuestro corazón dañado. Date una oportunidad, dale la oportunidad al Señor Jesús, que sea Él el que reine en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en el mundo. Es importante que seamos sinceros, que hagamos conciencia realmente de cuál es nuestra situación, que no evadamos ni tampoco le demos la vuelta a nuestros problemas o a las situaciones que estamos viviendo. Sabemos que no todo está bien, sabemos que necesitamos mejorar, pero tienes que reconocerlo y tienes que reconocer que no puedes tú solo, que no puedes tú sola. Necesitas el poder de Dios en tu vida. Y el día de hoy vamos a pedirle al Señor Jesús ese poder, esa omnipotencia en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro mundo, porque para Dios nada es imposible. Este día vamos a intentar que más que una plática, sea un día de reflexión, de oración, de ese diálogo que nos hace tanta falta con el Señor Jesús. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tus palabras con amor, ser como eres tú, seguidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor.
Bueno, ya se pueden sentar, por favor. Nos gusta mucho hacer exámenes. Vamos a tener nuestra primera pregunta. La semana pasada vimos cuál era el mensaje que el Papa quería, el tema que él quiere que reflexionemos esta Cuaresma. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Lo vimos muy al principio. Es una frase de una cita bíblica de San Mateo, que quería Jesús que, ¿con quién? Que nosotros camináramos con el Señor Jesús. ¿Ya le recuerdan? ¿Más o menos? De entrada, el Papa, ¿verdad? En cada Cuaresma necesitamos renovar nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad. Y el tema para esta Cuaresma, precisamente, dice el Señor Jesús, ¿ya vamos? Sí. Estamos subiendo a Jerusalén, ya vamos subiendo a Jerusalén. Y dice, vamos, ¿verdad? Vamos en compañía, vamos a hacerlo juntos. Este es el tema. El Santo Padre quiere que trabajemos esta Cuaresma. Nos demos cuenta que estamos ya subiendo, que nos encontramos ya en ese camino. ¿Hacia dónde vamos a caminar? Vamos a Jerusalén con Jesús. ¿Y a dónde vamos a llegar con Jesús? Vamos a llegar a Jerusalén porque ahí, ¿qué le dijo Jesús a los apóstoles? Voy a ser entregado, crucificado, pero al tercer día resucitaré. Y entonces celebramos la gran resurrección, la fiesta de Pascua. Entonces vamos hacia la Pascua. ¿Sí? Este es un camino hacia la Pascua. 8 días, no hay que quedarnos solamente con el que vamos a sufrir, que vamos a sacrificarnos, ¿no? Tiene un sentido este sacrificio, nos va a llevar hacia algún lugar. A veces sufrimos y nos sacrificamos por cosas vanas, sin sentido. A veces nuestro sufrimiento, si no le damos un santo sentido, nos lleva a desesperarnos, a enojarnos, a molestarnos con la vida. A mí me llamó mucho la atención hace unos años por ahí en la biblioteca, viendo, ¿verdad?, los libros, me encontré un libro pequeñito. Lo empecé a leer y me llamó mucho la atención porque decía la portada, pastoral para enfermos. Y cuando lo empiezo a leer, realmente me doy cuenta de que es una misión muy interesante y muy importante que tienen los enfermos. Decimos, ya cuando estás enfermo no puedes hacer nada porque te duele todo, porque estás cansado, porque aunque quieras no puedes. Claro que es un pastoral muy, muy interesante que aporta a las personas que tienen alguna enfermedad, y su misión y su labor es muy interesante y muy valiosa. Recordemos a Santa Teresita, ¿verdad? Santa Teresita del Niño Jesús, murió muy joven, de 23 años, y ahorita ella pues es doctora de la iglesia, y la nombraron Madre de las Misiones. Y dices, pero si era una hija de clausura, nunca salió a misionar. ¿Por qué de las misiones, verdad? Entonces cuando empiezas a leer su historia, su vida, su biografía, te das cuenta que no necesitas irte a África a que te coman los negritos, como decíamos, ¿verdad? O irte a la sierra a sufrir. Claro, es bueno porque también necesitamos llevar la palabra de Dios a todos los rincones. Y si el Señor te da a ti esa oportunidad y te está impulsando a hacer esto el Espíritu Santo, pues adelante. Pero Santa Teresa, este impulso fue desde dentro del convento. Dentro del convento el Espíritu Santo le decía, ¿verdad? Pide por los misioneros, pide por las misioneras,
Por eso se dice que las monjas de clausura, los monjes, porque hay varones y hembras, son como los pararrayos de la misericordia de Dios, que aunque ellos no están presentes en la acción, están presentes en la oración. Y todo lo que yo estoy haciendo en este momento, de poder venir aquí a acompañarlos, a hacer una reflexión junto con ustedes, es gracias precisamente a las oraciones de mis hermanas las monjas, que ellas están orando para que nosotros estemos aquí. Entonces, pues ahí el poder de la oración. ¿Recortaron las manijas de su reloj? La verdad, la verdad. ¿A quién se le olvidó? Levante la mano. Ok, pues tienen tarea. Los que no tienen reloj, no se preocupen, al último me dicen, creo que sí traemos algunos ahí, y les damos algunos. Hay que recortar las manijas. ¿Sí le puedes dar para atrás tantito? Unas 2, 3, 4. Ahí no. Esta semana nos toca practicar, es la segunda semana. ¿Qué nos toca practicar? No se alcanza a ver ahí porque está la manija, pero ¿lo recuerdan qué es? La oración, decir rezar u orar. Y vamos a ver que ambas cosas son muy importantes. A veces nuestros hermanos nos dicen, ¿verdad? Los hermanos de otras religiones, de otras sectas, nos dicen, es que ustedes están mal, ¿por qué rezan el rosario? En la Biblia, en San Mateo dice, ¿verdad?, que no digas palabras vanas, repeticiones, y nos ponen a pensar, quiere repetir. Hoy vamos a ver de qué se trata realmente, es la diferencia. Y vamos a recordar un poquito las palabras del Santo Padre, ya lo habíamos visto, pero vamos a tomar ahorita, dice, el ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, vamos a ver ahorita el Evangelio de San Mateo, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. ¿Quién le recortó las manecillas al reloj y se las acomodó? Bueno, ya tienen tarea. Ahora la pregunta es, no me vayan a contestar, solamente voy a preguntar. Ustedes contéstense para sí mismos. ¿Quién de ustedes practicó estas actitudes de amor? Fíjense, solamente una semana y dijimos, vamos a empezar a practicar esto que nos está pidiendo el Santo Padre. Y lo vamos a empezar por algo muy sencillito. Ya estuvimos viendo la semana pasada que es importante nuestra actitud para con los demás y también ver cómo se encuentra nuestro entorno, ¿verdad? Nuestra casa, nuestro trabajo, cuál es el ambiente, no solamente el ambiente físico, también el ambiente espiritual que le damos, el ambiente emocional, psicológico, ¿cómo está? Espero que hayan revisado esta semana, que hayan escaneado por ahí los cuartos, la casa, el lugar de trabajo, su actitud de ustedes, lo que están comiendo, cómo hablan, las palabras que dicen, porque esa era nuestra misión. Si no lo han hecho, no se preocupen, apenas es la primera semana, nos faltan 4 semanas más para que podamos practicar el amor. Y ahora vamos a practicar también la oración. Entonces, hablando de que son las condiciones, la expresión de nuestra conversión. Cuando decimos nosotros vamos a revisar nuestras actitudes, también estamos viendo que realmente, qué tan convertidos estamos al Señor, qué tanto estamos creyendo en Él, porque esta cuaresma de eso se trata, de revisar qué tanto creemos en el Señor, cómo es nuestra fe de grande. Porque vamos a ver, a veces decimos, no, sí, yo sí creo en Dios, voy a misa, ¿verdad? Procuro no faltar cada 8 días. Igual, ¿verdad? Se vienen a veces algunas situaciones difíciles de enfermedad, de problemas en la familia, de accidentes, cosas que de repente uno no se espera, y es cuando nos acercamos más hacia el Señor, ¿verdad? Decía y nos enseñaba el pobre de Job, que había que amar al Señor tanto en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Porque si el Señor, yo le doy las gracias cuando me llena, a manos llenas me da, ¿por qué no cuando me lo quita todo? Nos decía Él, ¿verdad?
porque era un hombre de fe, era un hombre de oración. Ese es el fruto de su oración de Job. ¿Cuál es el fruto de la oración de nosotros? No me lo van a contestar, pero es para que nos analicemos cada uno de nosotros. No solamente ustedes, nosotras también como religiosas, ¿verdad? Tenemos que hacer este análisis. Nosotras en la noche rezamos nuestra última oración del día, se llama completas. Decimos nosotras, pero eso es en todas las congregaciones, todos los sacerdotes, todos lo hacemos. Y algunos de ustedes yo sé que también lo hacen. Y al final del día hacemos un acto de contrición y de arrepentimiento. Nos damos unos minutos para pensar durante el día que hicimos mal, porque no sabemos si al otro día nos vamos a levantar. Entonces en la noche tenemos que hacer una recapitulación durante el día, en qué te fallamos, Señor, qué hice mal, ¿verdad? Y pues en ese momento pedirle perdón a Dios y a nuestros hermanos. A lo mejor al que ofendimos o a la que ofendimos no está ahí presente, pero sí pedirle perdón delante del Señor. Entonces sí es importante darnos estos espacios. Es una condición, ok, condición, esta limosna es una condición para que tú puedas recibir al Señor en tu vida. Sí, hay que prepararnos, decíamos la semana pasada. El que no se esfuerza por hacer esta limosna, por hacer estas actitudes de misericordia, de ayuno, de oración, pues es que no tiene tantas ganas de que el Señor sea el dueño de su vida. Solamente es una persona que cree y que se quiere acercar a Dios, pero a veces le da flojerita, ¿verdad? O es que, ay, qué compromiso. Pues es que Dios no quiere, no necesita tanto, pues Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros de Él sí, lo necesitamos todo. Entonces, dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que también el diablo cree en Dios. No basta creer, necesitamos ver cómo estamos creyendo, cómo es nuestro. Entonces, vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Mateo 6:18. ¿Recuerdan? Este fue el evangelio con que empezamos nuestra cuaresma, el miércoles de ceniza. Antes de que vean de qué se trata la lectura del miércoles de ceniza, sin que lo lean. De arrepentirnos y creer en el evangelio. ¿Qué decía este evangelio? Voy a empezar a repetirlos porque si no, no me van a contestar nada. A dar el primer premio. ¿Qué más decía el evangelio? Exactamente, con eso iniciamos nuestro miércoles de ceniza, iniciamos nuestra cuaresma. Acuérdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, que todas las aprecien. ¿No alcanzo a ver? Pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Es muy importante que vayamos analizando. Está diciendo, nos habla de que al Señor no le gusta que seamos presumidos, ¿verdad? Que hagamos las cosas para que los demás lo vean. Porque claro, ¿verdad? Hay veces tenemos que hacer las cosas y nos van a ver los demás, pero nuestra actitud es la que, porque también tenemos que dar buen ejemplo. Pero yo sé en mi interior, haciendo para que me aplaudan, para que conozcan, exactamente. Entonces, si lo estoy haciendo en ese sentido, no le voy a agradar a Dios, le voy a desagradar. Le voy a dar pena, decir, le va a dar pena ajena conmigo o con lo haga, ¿verdad? Entonces es importante, sí, darnos ejemplo, pero sin llegar a darle cabida a... Voy a leer acá porque los lentes no me dan para leerlo allá.
Dice, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayunes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú cuando ayunes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace. Cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace tu derecha. Tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve lo secreto te lo premiará. ¿Verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos de no andar diciendo, no, pues yo doné y di y ni me dan, ni porque les doy me dan, no. Nosotros tenemos que darlo sin escatimar, ¿verdad? Igual, si ya das algo, pues creo que no debí de haber dado tanto, ¿verdad? Pero a veces, fíjense, me ha tocado ver, ¿verdad? Personas que no quieren dar a la iglesia rica. Las monjas están ricas, los sacerdotes no les falta nada. Yo no me encuentro en la calle. Ellos sí necesitan. Es su experiencia, su modo de verlo, pero lo está expresando. Y lo está expresando y está dejando ver su desagrado, ¿verdad? Su cierto enojo. Entonces, no es mejor, lo debía de hacer, ¿verdad? Pero quedarse callado, guardar ese enojo o sanar ese enojo. Digo, voy a dar así como ejemplitos nada más, que si no, no nos alcanza el tiempo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí, a solas contigo. Y tu Padre que ve lo secreto, te premiará. Y aquí entramos en esta que vimos hace un momento. ¿Es lo mismo orar que rezar? ¿Alguien me sabe decir por qué? ¿Qué hay de diferencia? Ajá. Ajá. ¿Alguien quiere un poquito más? Bueno, para mí cuando yo oro, es como una plática entre Dios, entre mi Padre y yo, ¿verdad? Le platico lo que me pasó, cómo me siento, lo que hice mal, que me ayude. Y siempre que rezo, siempre que acabo de platicar con él, empiezo a rezar, ¿verdad? Para mí, no sé si así sea, ¿verdad? Pero para mí cuando yo rezo, como a la Virgen, me siento como que es algo diferente, como pedirle a ella que ruegue por mí, que a Jesús, que me libre de mis pecados y todo. Es un poquito para mí diferente. La plática, para mí el rezo es como algo que lo hago pidiendo por los demás y todo, y la oración es una plática personal con Dios. Ok. ¿Alguien algo diferente? Ajá.
Claro, ahí es donde está la diferencia, exacto. Fíjense bien, dice, ustedes cuando recen, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo. Nos enseña la oración del Padre nuestro. Antes, en el versículo 6 dice, pero tú cuando reces, antes. Dice, y tu Padre que ve lo secreto, lo premiará, para que la gente no te vea. Dice, yo se los digo, ellos han recibido ya. Déjenme se los leo de aquí. A veces las traducciones de las Sagradas Escrituras están un poquito diferentes, pero en el versículo 7 dice, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido su premio. Y todavía hay una traducción que dice, con palabrerías, con repeticiones, con letanías largas, depende de la traducción de las Sagradas Escrituras. Y es ahí donde les decía que a veces nuestros hermanos separados nos dicen, ¿verdad? Es que el rezo del rosario no debe de ser, porque las Escrituras dicen, ¿verdad?, que no tienes que estar haciendo repetición y repetición de oraciones. Y no solamente tenemos el rezo del Santo Rosario que rezamos, ¿verdad? Hay los salmos, la liturgia de las horas es una repetición de los salmos también. Y muchas otras, si nos ponemos, yo me acuerdo en mi abuela, se sabía unas oraciones largas, mi papá se sabe muchas oraciones, ¿verdad? Y se repiten, son oraciones que constantemente estamos repitiendo, estamos rezando. Pero, fíjense bien, para no caer precisamente en esto, vamos a ver la diferencia. Sí, yo puedo rezar, si no el mismo Jesús estaría contradiciendo. Pero cuando ustedes recen, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. En el Padre nuestro, el Señor Jesús nos enseña qué debe de decir nuestra oración. ¿Qué le debemos de decir al Padre? Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero cuando dice el recen, se refiere sí a repetir una oración. El rezo, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. Si yo me agarro mi rosario y empiezo, Dios es Padre nuestro, el primer misterio. ¿Cuál es el primer misterio? Ya para dar este rosario. El primer misterio gozoso. Híjole, no traigo ahí más rosarios. ¿Tres? Voy a dar a usted. A ver si hay tres. Entonces, fíjense bien, para que el Santo Rosario no sea una oración que nada más voy a repetir y repetir, sino que tenga un significado, fíjense, cuando nosotros meditamos los misterios del Rosario, mira, don Isidro y la que está a un lado, la señora Juanita, por favor. Si nosotros nos fijamos, los misterios del Rosario precisamente, todos vienen en las Sagradas Escrituras. Es como una síntesis de toda la vida del Señor Jesús, desde que se encarna hasta que ¿cuál es el último misterio? De todos los misterios del rezo del Santo Rosario. La coronación de María Santísima como reina de todo lo creado. Entonces, si yo rezo el Santo Rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita. Y a veces parece que vamos echando carreritas a ver quién termina primero. Señor es Jesús, 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 Jesús. Y de ella todo. Y a veces ni siquiera cuando ya la otra empezó, hizo una empalmadera y dice, como unas carreritas así literal. Para que este rosario tenga un sentido. Si yo rezo así, no me estoy dando la oportunidad de meditar en el misterio. Simplemente estoy carrereando un rezo. Entonces sí, estoy rezando, estoy repitiendo simplemente, pero no me va a servir en mi vida el rezo de esta manera.
para que el rezo del Santo Rosario tenga un sentido, tengo que meditarlo, saborearlo, gozarlo. Estoy rezando los misterios. Fíjense, debe de ser de una manera ni tan lenta ni tan carrereada, porque también si digo, Dios te salve María, llena eres de gracia, pues me voy a hacer todo el día rezando un misterio. Tiene que haber un equilibrio. ¿Cuál es este equilibrio? Es el que me va a ayudar a meditar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Fíjense, estoy como platicando con la Santísima Virgen. Y este ritmo de estar rezando el rosario de esta manera, ni tan lento, me está ayudando a meditar. Está ayudando a meditar el misterio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, etcétera, etcétera. Este tiempo de estarlo meditando, rezando de esta manera, me ayuda a meditar los misterios. Sin olvidárseme que tengo que ofrecer el rosario por algo o por alguien. Porque si nada más agarro y empiezo a rezarlo para terminarlo rápido, bueno, yo no sé si es válido, ¿verdad? Ojos del Señor, Él conoce el interior de cada uno de nosotros, pero a nosotros nos ayuda muy poco, ¿verdad? Y así todas las demás oraciones, si las estoy rezando en automático, es decir, pum, prendo el botoncito y hay que se vaya, no le va a dar sentido a mi vida, no va a ayudar a mi espíritu. Simplemente es algo que se repite y ahí está. Y al ratito me da flojera rezar el rosario. Tiene un sentido para mí. Igual el venir a la Santa Misa. Si yo estoy prestando atención, estoy siguiendo lo que dice el Padre, no en automático, ¿no? Siéntense, párense, no, sino estar escuchando las oraciones, las lecturas, poner atención y luego cuando recordar ese momento tan importante de la misa, ¿qué significado tiene? Cada parte es diferente el sentido que le voy a dar. Voy a tener la necesidad de venir a la Santa. Si no, ay, ya va a ser domingo, híjole, tenemos que ir a misa. Y si vamos para... Y a veces empezamos a dejar y a veces dejamos de venir un tiempo y luego retomamos y así estamos. ¿Por qué? Porque no hay un sentido real en mi vida. No me dicen, ¿verdad? Ok. A continuar. Entonces dice, nos invita el Señor Jesús, digamos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Nos está diciendo, dirígete a tu Padre. Dirígete al Omnipotente, dirígete a Dios. Esta oración, fíjense, cuando nosotros recordamos quién es nuestro Creador, decimos, cuando creó a Adán y a Eva, no nos hace sentir que nos creó a nosotros. ¿Qué significa Adán? ¿Alguien sabe? ¿Ya no traes rosario? Para otra traemos más, porque ustedes son buenos para contestar. ¿Qué significa la palabra Adán y qué significa la palabra Eva? ¿Alguien lo recuerda? Pregunta de catecismo. ¿No? Bueno, Adán, cuando se dice Adán, se refiere ciertamente a la humanidad, hombre o mujer. Adán es humanidad. Y Eva, la madre de la humanidad. Entonces es cuando Dios creó a la humanidad y a la madre de la humanidad, cuando nos creó a todos, en ese momento nos crea a todos, no solamente a dos personas, te creó a ti, me creó a mí. Entonces fíjense, es un momento bien, bien bellísimo recordar, si ustedes se acuerdan, decía, ahora después de que Dios terminó de crear todo el mundo y se lo entrega a Adán y a Eva, imagínense él maravillado con todo lo que hizo, era una hermosura. Él no es egoísta, no se quiso quedar con él con todo ello, quiso compartirlo con nosotros, por eso nos creó, para compartirlo. Es que dijo, mira, quiero que disfrutes de algo tan bello que yo hice, padrísimo, que te va a servir a ti para que seas feliz
para que disfrutes, y nos trajo a este mundo a compartirnos esa belleza. Lo único que teníamos que hacer nosotros era amar, ser obedientes, compartirnos, pero entra a nuestro corazón, por ahí el enemigo, ¿verdad? Que no quería ver a Dios feliz, que ya le había declarado la guerra, y como él ve que él está tan contento por habernos creado, le dice a la mujer, ¿verdad? Eso que les dice él es mentira, ustedes pueden ser dioses como él. Y nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, cuando nos dicen, es que tú puedes ser tú puedes hacer las cosas tú solo, no necesitas ayuda de nadie. Si a ti te gusta eso, tómalo. ¿Por qué te tienen que dar órdenes? ¿Por qué te tienen que imponer esas ideas en la iglesia? Porque entonces decimos, si es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Si a mí no me gusta, si yo a mí no. Y es cuando entra nuestra Eva aquí a nuestro corazón, a nuestra mente, ¿verdad? Entonces viene el enemigo de Dios a estropearnos, a confundirnos, pero fíjense ese momento tan bello. Ya se habían comido la manzana, Génesis, que entonces Dios se andaba paseando por el jardín. Imagínense esos momentos en los que Dios acostumbraba bajar y platicar con ellos y caminar entre las praderas, tomar agua de las cascadas. Imagínense esos momentos tan maravillosos que pasó Dios con el ser humano y que todavía los podemos pasar, precisamente porque Dios nos crea para tener una relación con nosotros. Esos son nuestros momentos de oración. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Tan solo, fíjense, si en un matrimonio, ¿no? Cuando no hay una comunicación, una buena relación, llega un momento en que se cansan, se dejan de entender, se dejan de querer y se dejan, se separan, porque ya no se soportan, porque ya no era el mismo que cuando lo conocí, que yo cuando la vi estaba bonita y después ya me di cuenta que estaba visca, no sé. ¿Por qué? Porque la relación se fue alejando. Puede pasar lo mismo con Dios. Claro que Él nunca nos va a dejar a nosotros, ¿no? Él nos tiene siempre bien agarraditos. Nosotros podemos así como ser rejejes, decimos, ¿verdad? Ay, es que esto está muy divertido, quiero divertirme un rato, ¿verdad? Quiero disfrutar, quiero sentir este placer. Y también con el Señor sentimos placer, pero se nos olvida, el demonio nos confunde. ¿Cómo es nuestra relación entonces con Dios? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo estamos? Porque para eso fuimos creados, para relacionarnos con Él, para disfrutar de este mundo. Entonces, que baja a platicar y todo, cuando se lleva la sorpresa de que se da cuenta de que no queremos estar ya más con Él, porque hemos pecado. Y eso a Él no le importa, a nosotros sí, a nosotros nos da pena y nos alejamos de Él. Y eso es lo bonito de la oración, que no dice en la oración, solamente los que no son pecadores. Hacer oración tienes que irte a confesar primero. La oración es para todos en el momento, para todo momento. Grandes, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de tener esa relación con el Señor, de platicar con Él, de dialogar con Él. ¿Cuándo es el rezo? Bueno, el rezo es importante hacerlo en comunidad, en familia, acompañados. Ahora, yo me acuerdo mucho al principio yo de mi vida religiosa conocí San Francisco. Nosotras somos dominicas, pero ves las vidas, ¿verdad? Y a mí me gustó mucho la vida de San Francisco, y entre las cosas que me llamaba mucho la atención, que decía él, ¿verdad? La ora et labora, es decir, trabaja y ora. No importa que estés haciendo, si estás barriendo, puedes estarle cantando a la Santísima Virgen, a Jesús. Si estás haciendo algo que no requiera de tu atención, puedes estar rezando el rosario, ¿verdad? A veces vas manejando, si llevas compañía, puedes ir rezando el rosario con alguien. Si sientes que te distrae, no, ¿verdad? O lo pueden rezar los demás y tú irlos acompañando en el pensamiento. Pero se me hace algo muy bello, que es rezar cuando estás haciendo alguna labor doméstica.
algo que te vayas a lastimar, ¿verdad? No sea que manejes máquinas o algún aparato que te descuides y puedas llevarte un dedito o lastimarte o golpearte, no. Si es eso, mejor no, prestar atención. Pero si es algo rezando, lo puedes estar haciendo, ¿verdad? Y la oración sí nos tenemos que dar un tiempo. Si tú le quieres dar el corazón al Señor, no lo puedes hacer así como haciendo otra cosa. Es muy difícil, ¿no? No puedes decir, voy a ver que están todos ahí sentaditos viendo la tele y yo voy a estar aquí rezándole al Señor. Mentira, orándole al Señor. No, si tú tienes que orar, así sean 5 minutitos, el silencio. Puedes ir al jardín, te puedes ir dentro del carro, en la cochera. Hay muchos rinconcitos, ¿verdad? Que de la casa o de la calle, me puedo ir al parque, allá abajo de un arbolito, contemplar cómo caen las hojas de los árboles, el viento, los pájaros, y darle gracias a Dios. Platicar con Él, decirle, Señor, mírame, aquí estoy, ¿verdad? Dame esa oportunidad de escucharte a través de la naturaleza, a través de mis hermanas, de mis hermanos, a través de las personas que me cuesta tanto trabajo estar con ellos, escucharlos. Uh-huh. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan. Le pedimos al Señor que día con día pues no se olvide, ¿verdad?, de atendernos, de darnos aquello que necesitamos. Y cuando hacemos referencia al pan, no solamente estamos pidiéndole pues los alimentos físicos que necesitamos para vivir, ¿verdad? Pero fíjense, aquí es donde tenemos también nosotros que ver qué estamos haciendo para que este pan llegue cada día a la mesa de todos, no solamente de la mía, a la mesa de todos. Desde el cómo estoy cuidando la naturaleza, cómo continúen creciendo árboles, continúe existiendo hierbas. Ahora fíjense, con tantas fumigaciones que se hacen en los campos. Antes, ustedes se acuerdan, los abuelitos, las abuelitas salían y que le duele la pancita, o iban caminando, y yo todavía por ahí conozco algunas personas. Su mamá de Blanquita, una de las hermanas, ella y mira, y arranca la ramita, la ve, y dice, esta también. Y yo veo las ramitas y sí, son diferentes, ¿verdad? Pero como tienen esta habilidad de reconocer, y ella misma dice, es que antes había mucho, pero ahora ya no, ya se va desapareciendo cada vez más. Mire, este sirve para el dolor de estómago, este sirve para dolor de cabeza, para la circulación. Con hierbas nuestros antepasados se curaban. ¿Dónde están todas esas hierbas ahora? Se están perdiendo, se están extinguiendo porque las estamos acabando. A veces para tener ropa, pues hay que sembrar algodón, pero quitar todas las hierbas para poder tener y a veces en exceso las cosas. Si supiéramos controlarnos, ¿verdad?, de lo que tenemos, es decir, no retacar nuestros closets, y luego a veces la nueva ya no nos queda y la tenemos que, porque nada más la compramos, tener el cuidado con el consumismo, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Fíjense, estamos hablando de los alimentos y cómo todo va relacionado, todo va relacionado. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo realmente que nos ilumine constantes en nuestra oración, va bien. Los frutos precisamente son dar, nos tenemos ya que frenar. ¿De dónde? Errores o fallas que no nos están llevando a algo bueno. Es el fruto de la oración. Cuando estamos haciendo oración y a conciencia, da frutos, da frutos. Ustedes alcanzan. Y luego
Y perdona nuestras deudas. En algunas otras traducciones dice perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, de acuerdo a. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Aquí está agregando algo más el Señor. En nuestra oración, cuando tú ores al Padre, debe de estar acompañada tu oración también de esto. Es decir, también las Sagradas Escrituras nos dicen, ok, quiero aceptar tu ofrenda, ¿verdad? Llegamos bien emocionados a ofrecerle al Señor, quiero aceptar tu ofrenda, pero también tienes algo en contra de tu hermano o de tu hermana. Ahí deja tu ofrenda. Si realmente me quieres agradar, ve y pídele perdón. Reconcíliate con ella, reconcíliate. Entonces vienes y ya me das tu ofrenda, para que el Señor la reciba con ese agradecimiento. ¿Qué no hemos perdonado? ¿A quién le tenemos resentimiento? No nos ganamos nada. Fíjense lo que estamos diciendo. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por ahí dice Valverde. Dice, ¿por qué no nuestras ofensas? Y ya, sería bien fácil, ¿verdad? Pero no. Fíjense bien, nosotros ponemos la medida de alguna. Si yo no perdono, Señor, ¿cómo me va a perdonar? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Entonces, si yo no lo perdono, ¿con qué cara le voy a decir al Señor, verdad? Y las Sagradas Escrituras hay muchos ejemplos que nos da de la importancia de cómo juzgas, ¿verdad? De cómo veas, de si estás criticando. Es mejor ver tu propia persona antes que ver a la otra persona, ¿verdad? Entonces, sí es importante que en nuestra oración le demos una revisada a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, sobre todo aquellas negativas que tenemos, porque para que nos demos más la oportunidad de entrar con el Señor. Yo no sé si recuerden en el retiro ya se me olvidó con el retiro que tuvimos por... Ajá. El retiro de elegidos. ¿Estamos aquí? ¿No? Nada más, Héctor. Pero miren, es muy... Vamos a poner aquí un ejemplo. ¿Por qué tenemos que preparar nuestra vida con la oración? Tenemos que ver de qué estamos llenos precisamente, ¿verdad? De qué pues nuestra vida, porque a final de cuentas sabemos si nosotros todo aquello que practicamos, todo lo que hacemos, lo hacemos para darle gloria a Dios, pues tiene un sentido. Pero a veces lo llenamos de cosas inútiles y a final de cuentas nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, nos sentimos enfermos, nos sentimos que no podemos. Y eso está bien claro, porque llega el enemigo, llega la tentación y a la primera nos derrumbamos. Muere un ser querido, se enferma alguien y no entendemos por qué sucede. Porque nuestra fe anda tan valiente, porque no nos hemos llenado realmente de la fortaleza de Dios. Entonces imaginémonos que esta velita está dando, que nos hace... ¿Qué más? ¿Qué la vida? El descontrol de las emociones, ¿qué más? ¿Qué más? Las mentiras, ¿qué más nos aleja de el consumismo, la comodidad, la falta de sacrificio, no aceptar al prójimo, sentirme autosuficiente, las cosas materiales, todo eso que también va pesándonos, ¿verdad? Y que entre más vamos teniendo, más vacíos nos sentimos.
y más nos aleja de Dios. Entonces esa sin oración, sin Dios. Si Dios se acerca al peligro, pasa. Explotamos. Aguantamos, no resistimos. Pero sin en cambio, oración. Yo no les voy a decir, por ejemplo, los santos, ellos nos dan un gran ejemplo porque decimos, pues sí, ellos eran santos, pero antes de ser santos, eran igual que tú y que yo, pecadores. Y el mismo trabajo que nos cuesta a nosotros, les costaba a ellos, exactamente igual, y a lo mejor hasta más, porque entre más grande es el pecado, sí, ¿verdad? Es la penitencia. Es empezar de poquito en poquito, ser constantes. Pero miren, esa constancia es la que nos va haciendo que nos dé esa seguridad. Y así también, Señor, en nuestra vida, entre más practiquemos, más nos... ¿Qué pasa cuando nos acercamos al peligro? ¿Vieron? Y no es brujería, ¿eh? Es la gracia del Señor. Nos va llenando de su gracia. Imagínense que esta estuviera llena de la gracia del Señor. No nos hace nada, ni una hoguera, ¿verdad? Entonces, así como este sencillito ejemplo, para recordarnos, para que recuerden la dinámica del lobo, necesitamos de Dios, necesitamos una vida de oración. Dense un tiempo con el Señor y van a ver los grandes frutos que van a obtener de esta constancia, porque lo que les va a dar el Señor es ni con todo el oro del mundo, ni con todo el dinero, ni con todas las riquezas, ni con toda la comodidad se los va a poder dar. ¿Cuáles son los frutos de la oración? La paz, la esperanza, el amor, la fe. Todas esas son los frutos de la oración. Y a veces andamos tan valientes y decimos, ay, creo que me falta fe. ¿Por qué te falta fe? ¿Cuál es tu relación con Dios? Okay. Entonces, la Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Nuevamente el Señor Jesús nos está recordando el Evangelio de San Juan. A mí me encanta. Él era un enamorado de Dios, de su misericordia, de su poder. Y fíjense bien cómo empieza en San Juan. Ese es el 14. Bueno, me voy a saltar hasta abajo. Dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre y el Hijo único. En él todo era don, amoroso y verdad. La palabra se hizo carne y puso su morada en nosotros. Fíjense bien. Estas sagradas escrituras decimos que son la palabra de Dios. Si yo ahorita agarro las sagradas escrituras y las pongo en el piso y les digo, cada uno de nosotros vamos a pasar encima de las sagradas escrituras, ¿ustedes se animarían a hacerlo? No, ¿verdad? Da pena, y porque sabemos que es un libro sagrado. Pero a veces con nuestras actitudes nos portamos peor que si pisáramos la palabra de Dios. Es más valioso, por ejemplo, hacer un gesto de misericordia con alguien que no soportas, con alguien que no toleras, que decirle groserías, que hacerla o hacerlo sentir mal.
¿Por qué? Porque Dios ama a esa persona. Él la creó con tanto amor, con tanto cariño, con tanta ternura, que cada uno de nosotros, el amor que Dios te tiene es indescriptible. Nosotros nunca lo vamos a entender. Entonces, así sea la peor persona del planeta, que tú digas, es que es un asesino, un malvado, asesinó a su mamá, a su familia, no merece perdón de Dios. Así como Dios creó al más santo de los santos, ¿verdad? No sé, cada quien su santo favorito, el santo que quieren tanto, así como lo creó con tanto amor, así creó a ese asesino, a esa asesina, esa persona que tú dices, pero tiene mucho odio, a Hitler, por ejemplo, ¿verdad? No sabemos, pero que decimos, ese hombre que mató a tantísima gente, a tantos niños, a tantos ancianos, pues con el mismo amor y el mismo amor que le tiene a un santo, le tiene a esta alma pecadora. Y a veces nosotros, alguien que nos lastima, queremos, a veces ni siquiera lo pensamos, lo hacemos sentir muy mal y nos da gusto y qué bueno, le dije, le hice. Le dio mucho coraje. Fíjense qué actitud, qué corazón de nosotros de repente de decir eso. Es peor eso que estamos haciendo que pisar la Santa Biblia. Es peor. Este es un libro. Está la palabra de Dios, pero es un libro. Pero el otro es imagen y semejanza de Dios. Es los ojos, la niña de los ojos del Señor. Alguien que Él ama tanto. Entonces, por eso tenemos que estar bien alertas, ¿verdad? Y dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Cuando nosotros hacemos oración, dejamos que el Espíritu Santo venga y habite en nosotros. Esta palabra no tiene ningún sentido si yo no le doy vida. La Santísima Virgen encarnó a la palabra. Nosotros, tú y yo, encarnamos a la palabra, quedamos embarazadas y embarazados de la palabra de Dios cuando la hacemos vida, cuando doy caridad, cuando doy respeto, cuando doy alegría, cuando doy caridad, cuando tengo misericordia, cuando yo soy compasivo, compasiva. Cuando yo hago eso, entonces estoy haciendo que esta palabra se haga vida. Tú le das para que no sean solamente escritas, hay que darle vida a esta. Vamos a 2 horas más y nos vamos. Dice Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Es lo mismo, ¿verdad? Si alguno me ama. Cuando tú amas a alguien, acuérdense cuando andaban de novias, de novios, a toda hora querían estar con la novia, con el novio, o no querían que un día se les pasara sin verla o sin verla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la amaban, porque lo amaban y buscaban pretexto, ahora dónde la llevaré a comer o cómo le haríamos para vernos, ¿verdad? Estaban con aquella emoción. Bueno, pues quien ama a Dios tiene que tener esta emoción de buscar, tengo que buscar un momento para el Señor porque quiero demostrarle mi amor. Quiero decirle, ¿sabes qué, Señor? Sí te amo y quiero que me ames y quiero que tú seas el dueño de mi vida y quiero que tú reines en mi casa, en mi corazón, en mi familia, en mi trabajo. Pero para que eso suceda, tenemos que buscarlo, tenemos que tener ese encuentro. Y es muy sencillo, ¿verdad? ¿Se acuerdan donde está Jesús tocando la puerta? Hay una imagen donde está un Jesús. Y al menos la imagen original no tiene cerrojo. Es la peculiaridad de esa puerta. No puede abrir. Y Él es muy respetuoso. Puede traer algo y tirar la puerta. Es un caballero. Él va a tocar, va a insistir, eso sí. Y en el momento en que tú te decidas abrirle, Él va a ser alegre y bienvenido. Pero tienes que ser tú quien le abra la puerta. Porque pues Él es un caballero. Ok.
Les voy a dejar una tarea. Van a buscar el texto de la Samaritana. Con ese texto de la Samaritana, ustedes van a estar meditando esta semana. A lo mejor hoy van a llegar cansados. Mañana, búsquenlo, léanlo. Yo les recomiendo, pero si no lo quieren hacer, porque hay quienes dicen, no, a mí no me gusta rayar mi Biblia, no lo hagan. Pónganle un papelito o déjenle ahí una mano. Yo sí, miren, pobrecita de mi Biblia, si hablara ya me reclamarían. Yo sí la tengo toda rayoneada y con notitas, pero como ustedes gusten, ¿verdad? Si quieren subrayar lo que se les haga importante, pero que esta lectura de la Samaritana les sirva de meditación y de oración. Otra cosa importante, cuando yo oro, no solamente yo voy a ir, no, fíjate que me dijeron, me hicieron, y te pido esto y te pido el otro, y no nada más ustedes hablen y hablen y hablen y hablen. También dejen que Él les diga algo a su corazón. Pueden poner, hay muchas formas de orar, muchas formas. Ya les decía yo que aprovechemos algunos momentos también cuando estamos trabajando. Eso no quiere decir que, ay, pues cuando andaba yo trapeando estuve rezando y cantando, ya hice mi oración del día. No, estuviste rezando y estuviste haciendo tu trabajo. Ahora, así sea un minuto, pero dedícaselo a Él. Que diga, es un minuto, pero me voy a ir. Tal vez busque yo una imagen o mis sagradas escrituras, o ya decía yo un árbol, un lugar, y que diga, este es un minuto para el Señor y para mí, ¿verdad? Y entonces en silencio me entrego a ese diálogo. ¿Qué quieres platicar con Él? ¿Quieres decirle cómo te sientes? Díselo. ¿Quieres pedirle por algo o por alguien? Pídeselo. Ahora deja que hable Él. Y podemos ayudarnos con las Sagradas Escrituras. Podemos ir leyendo algún texto bíblico, pero nada más lo lean. Si no le entendieron, reléanlo. Como decimos vulgarmente, ¿verdad? ¿Qué hacen las vacas? Rumiar. Una vez que lo tienen, repitan y repitan la frase que más les llamó la atención. Y luego piensa, ¿por qué tu vista, por qué tu corazón, tu mente ahí se detuvo? En esa palabra, en esa frase. ¿Qué me quieres decir, Señor? Vean qué hay atrás de esto que están leyendo. ¿Qué hay en tu vida en ese momento que se acercó a esta palabra? Hay muchas formas, ¿verdad? Con algún cantito pueden empezar la oración. Le ayudan a uno bastante para entrar en ese ambiente de oración también. Nuestro Padre Santo Domingo, nosotras somos dominicas. ¿Han oído ese cantito que dice, Dominica? Bueno, pues ese es nuestro Padre fundador. Y precisamente él era un hombre, ¿verdad? Que en su biografía dice solamente hablaba con Dios y de Dios, ¿verdad? Todo el tiempo lo buscaban y él estaba en la capilla. En las noches hacía largas vigilias de oración. ¿Por qué? Porque decían que él siempre llevaba todas las peticiones de la gente que iba en la calle y le pedían, ora por esto, ora por mí, ora por mi enfermo. Y en la noche o en la tarde él se encontraba sus momentos y siempre seguido lo encontraban en la capilla pidiendo por las personas, llenándose de la palabra de Dios. Entonces, y cuando él andaba en la calle, estaba con los hermanos, las hermanas, nunca palabras, no hablaba cosas inútiles. Su hablar era un hablar de Dios. Lo que él aprendía, se sabía el Evangelio de memoria, el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque era un hombre que lo buscaba constantemente. Por eso dice su biografía, él solamente hablaba con Dios y de Dios. Por eso hay que ver cuáles son las palabras, cuáles son nuestras pláticas. ¿Qué tipo de pláticas? A veces nos pasa, ¿verdad? Yo no sé. Pero en Marte, cuando los marcianos van a escuchar misa somos bien portaditos los marcianos allá en Marte. Pero salimos y nos vamos a las fiestas y nos echamos unas vigas que si tú hicieras conciencia dirías, híjole, o tengo doble personalidad o qué está pasando en mi vida, porque
hay quien no me conoce mi vocabulario, ¿verdad? Que tengo un vocabulario bien tremendo, así muy... Y eso también es precisamente, decía San Agustín, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Está lleno de palabrerías vanas, de maldiciones. Pues cuando hablemos, aunque no queramos, fúmatelas, se te va a salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso está lleno tu corazón. Entonces, ¿qué vas a dar? Pues lo que tienes. Por eso llénate del Señor, para que des al Señor, para que no te dé miedo dar testimonio de Él, decir yo amo al Señor, yo creo en Él, que tengas tu corazón lleno de Él y puedas darlo. ¿No te ha pasado que a veces, así como te acercas a personas que te sientes incómoda porque escuchas como a pura y pura te sientes incómodo, ¿verdad? Por el modo, pero también a veces te acercas a personas que te sienten una plática tan productiva, tan sabrosa, que no te cansas de escucharlo y que al contrario, ¿verdad? Como que cosas interesantes y buenas que platicar nos haya pasar, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos eres tú? Bueno, y ya para terminar, alguien por ahí mandó un mensaje en la de las comunidades. Se me hizo muy interesante, ¿verdad? No voy a hablar lo que decía el mensaje, pero sí recordarles precisamente es que la oración tiene poder. La oración tiene un poder y el poder es de Dios. ¿Por qué creen? Y todavía hay, ¿verdad? En las misas de sanación, cuando una persona va con esa fe, con esa devoción tan grande, con esa dejarse en las manos, abandonarse así literal en las manos de Dios, el Señor obra en él maravillas. Y yo les puedo decir, uno de nosotros, si se lo permitimos, va a obrar en nosotros maravillas. Dicen, no nos tenemos que parar el cuello, pero yo me lo voy a parar ahorita, porque voy a decir, yo experimenté grande en mi vida. Yo me acuerdo de cuando yo era joven, era imparable, pero era yo muy inquieta, pero mi inquietud no me llevaba hacia ningún lado bueno. Pero cuando tengo un encuentro con Él, cuando yo digo, me voy a abandonar de Dios y empiezo a hacer esta experiencia, créanme, uno va viendo su vida cómo se va transformando. O sea, el Señor te va transformando y de repente, cuando tú te acuerdas, ya eres otra persona y dices, wow, pero si yo antes decía esto o actuaba yo así o mi pensamiento era diferente, el Señor va obrando en uno. Hagan la experiencia. Yo sé que muchos de ustedes son personas de oración, lo sé y lo veo y lo creo, pero imagínense si nuestra oración fuera más profunda, más constante, si nos abandonáramos más al Señor, ¿qué de milagros no obraríamos? En nuestra vida y en la vida de los otros. ¿A cuántos enfermos no sanaríamos? Porque seríamos instrumentos de Dios. Eso definitivamente depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto va a ser nuestra vida de oración? Y nuestro Padre nos decía, es muy difícil, pues a veces decimos, ay, me voy a ir a la iglesia. Y si está expuesto el Santísimo, pues alguien nos está guiando. Una lectura, el canto, alguien hace una oración en Padre. Termina la hora santa y a veces ya dices, ay, creo que se alargaron, ¿verdad? Y a veces no, a veces dices, ay, qué cortito, depende de cómo estuvimos. Pero a veces vamos a la capilla y decimos, vamos a hacer una oración y no hay nadie, pero está el Señor y me iba 5 o 10 minutitos y dice, ya, vámonos. Hice una visita al Santísimo, porque no sabemos qué decirle o porque nos cansamos. Y eso no solamente les pasa a ustedes, a nosotras también las religiosas. Y hay muchas religiosas, por ejemplo, yo me acuerdo ahorita de Santa Rita de Casia, que pues en la congregación, las congregaciones, hay momentos de meditación, ¿verdad? Nos sentamos, alguna hermana dice una lectura y un silencio para meditar. Y a veces o estás cansada o no estás atenta y te gana el sueño. Y a todos le dices que sí al Señor, ¿verdad?
O venimos a misa cansados y sí, Señor. Y dice el Padre, y eres un vago, un mentiroso. Y tú, sí, Padre. Y parecemos campanitas. Bueno, pues Santa Rita de Casia le pasaba lo mismo. Le ganaba el sueño. Y decía, pero yo no me quiero dormir, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y se ayudaba, ¿verdad? Ella puso en la pared, se sentaba cerca de la pared, puso un clavito, clavó un clavito y luego amarró un hilo y se amarró la trenza. Por debajo del velo se amarró la trenza. Entonces cuando se empezaba a quedar dormida y cabeceaba, pues el jalón de la trenza la hacía recordar que estaba en la oración. Y así ¿se acuerdan de los cilicios? Muchos de nuestros antepasados, abuelos, papás, religiosas, sacerdotes, usaban los famosos cilicios que ellos mismos fabricaban. Yo ahora veo los de nuestra madre y eran así unas tiras de tela y yo no sé cómo le hacía, pero unos alambres los cosían, toda la tirita de alambres, ¿verdad? Y se los amarraba abajo de la ropa, los colocaban abajo de la ropa o abajo de las medias, de modo que te lastimaba, ¿verdad? Caminabas o hacías algún movimiento. Y pues esto lo hacían en secreto, precisamente los santos, como un sacrificio. Ahorita están prohibidos ese tipo de cilicios, porque te puedes dañar, te puedes enfermar, hasta una gangrena, ¿verdad? Puede suceder, entonces, pero hay otro tipo de cilicios. Ahora sí, por esto decimos, ¿verdad? Tenemos que pensar en el que nos cae tan mal y sonreírle, pero tratar de que nuestra sonrisa sea sincera. Ese es un cilicio, porque cuando lo haces, ¡ay! ¿Verdad? Cuesta trabajo. Pedir por alguien que te repatea, ese es un cilicio. ¿Para qué quieres ponerte alfileres y Santa Rosa? Por ahí ella no quería ir porque sabía que le iban a presentar a alguien que sus papás querían que se casara con él. Y ella quería consagrarse a Dios y los papás querían casarla con un rico porque pues necesitaban. Y entonces ella se fue. Dijo, Señor, yo no quiero ir. O así que como dice la canción, no voy, me llevan, ¿verdad? Y se preparó una coronita de espinas. La puso abajo de un sombrerito que se puso y se fue muy elegante al baile con su corona de espinas. Ella sabía que le estaba doliendo. Ella iba a ver al muchacho. El muchacho no le desagradaba a ella, le gustaba, pero ella estaba eligiendo al Señor. Entonces, pues no es que tuviera que escoger, o sea, ella ya tenía su decisión, pero claro, iba a la tentación. Iba hacia donde estaba la tentación y para recordar su decisión, para recordar dónde ella quería poner realmente su corazón se puso su coronita de espinas. Entonces ya andaba por allá bailando y muy emocionada y todo, pero con el dolor aquí que le recordaba, hasta que llegó un momento que, zópatelas, ella se desmayó, pues empezaron a quitarle todo y es donde se dan cuenta que tenía una corona de espinas debajo del sombrero, ¿verdad? Pero ahora ya lo decimos, hay otras maneras de hacer esos sacrificios, de estar recordando al Señor. Ya usamos por ahí alguna cadenita, algún anillo, algún objeto que nos recuerda el amor de Dios. Y que si me voy a portar mal y traigo el rosario aquí en la bolsa, aprieten su rosario y acuérdense, no ofender a Dios. Ok, entonces decíamos que la oración tiene poder, pero necesitamos llenarnos del Señor para ser realmente instrumentos de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque ya ven que yo me sigo, Creo. Voy a pedir en este momento que nos pongamos un momentito. Sí. Ah, entonces no le va a quedar. Había uno, a ver, pon delgadito.
a darle gracias al Señor por estos momentos que nos permite escuchar de Él, hablar de Él, regocijarnos nuevamente de todo el amor que Él nos tiene, de todo lo que Él está dispuesto a darnos cada día. Y que lo único que tenemos que hacer es dejarnos amar. Precisamente esta semana que vamos a meditar la lectura de la Samaritana, quiero que te lleves a tu casa ese pensamiento de que muchas veces tú eres esa samaritana. ¿Cuántas veces el Señor se ha acercado a tu vida ofreciéndote darte agua? ¿Cuántas veces el Señor quiere hacerse presente en tu vida y te invita a convertirte? Te invita a abandonarte en su amor, en su gracia. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor que te dejes convencer, apapachar, abrazar, aconsejar, abrazar por el Espíritu Santo? Y en este momento, así como la samaritana, vamos a reconocer que el Señor llega a nuestra vida. Y a la vez que escuchas y cantas, ve pensando en esas oportunidades que el Señor te está dando, que es aquello que Él quiere que dejes, que está dañando tu vida, tu mente, tu cuerpo y a veces hasta tu familia, tu salud. ¿Qué te pide en este Señor? He venido muchas veces a este pozo y mi cántaro vacío aún está, pues el agua que hay ahí es pasajera, solo calma unos minutos esta sed, mas ahora que llegaste a mi vida, esta sed calmaste tú, Jesús, como la samaritana transformaste con el agua de la fuente, límpiame, transformaste su vida, las debilidades que le sometían. No hubo incertidumbre más, porque fuiste la certeza de su vida. Así quiero yo también disfrutar tu manantial,
como a la samaritana, cámbiame. Mas ahora que llegaste a mi vida, esta sed calmaste tú, Jesús, como a la samaritana transformaste con el agua de tu frente, límpiame. Transformaste su vivir, las debilidades que le sometían. No hubo certidumbre más, porque fuiste la certeza de su vida. Así quiero yo también disfrutar tu manantial, como a la samaritana, cámbiame. Así quiero yo también disfrutar tu manantial, como a la samaritana, cámbiame. Oh alma mía, deja un momento tus ocupaciones habituales. Entra un instante en ti misma. Apártate del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes y aparta de ti tus inquietudes que te oprimen. Reposa en Dios un momento. Descansa siquiera un instante en su presencia. Vamos a repetir. Ya me voy, Jesús querido, mi consuelo y mi ilusión. Te dejo mi alma y mi vida y mi amante corazón. Ya me voy, ya me despido. Dame tu santa bendición. Les voy a pedir que inclinen con mucha devoción su cabeza y decimos: yo la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Viva Jesús sacramentado. Viva la gracia, muera el pecado. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos aquí la próxima semana. Gracias.